Alemania también tiene pueblos que parecen de cuento, pero a veces, a pocos kilómetros, la historia cambia por completo. Empezamos el día caminando por Monschau, entre casas antiguas y calles empedradas que parecen detenidas en el tiempo. Después, entramos al Parque Nacional Eifel, donde el paisaje se vuelve inmenso y el pasado empieza a sentirse más pesado. Visitamos Vogelsang, un lugar con un pasado muy duro, donde el régimen nazi formaba a sus futuros líderes. Y más adelante en el camino, llegamos a Cochem, un pueblo increíble a orillas del río que no pudimos vivir como lo habíamos imaginado. Así se siente seguir descubriendo Alemania viajando en motorhome. Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez arrancamos ya en Alemania con un hermoso día de sol. Está muy frío, igual hacen 5 grados, pero un día fabuloso. Dormimos anoche a las afueras de un pueblito llamado Monschau, o algo así se pronuncia. Hemos visto que es muy lindo, así que nos estamos preparando para salir a recorrerlo. Pero el destino principal de este video es el Parque Nacional Eifel, que hemos visto que si el clima nos acompaña va a estar muy lindo. Así que acompáñanos a recorrerlo. Hemos encontrado un lugarcito para estacionar acá sobre la ruta. Miren la cantidad de autos que hay. Y vamos a recorrer el pueblito que está ahí abajo. Tenemos que caminar un poquito por acá y está la bajada más adelante. Voy a decir dos cosas. Una, ya no recordaba el día que me había puesto lentes de sol para salir a caminar. Debo reconocer un beneficio de que esté nublado. ¿Qué? Hoy, después de muchísimo tiempo, sí, volví a manejar con sol en contra. ¿Cómo cambia el paisaje? Hoy con sol se veía todo verde, la verdad que divino. Vamos a aprovechar mientras dure. Vamos a contar algo que nos llamó mucho la atención, que lo vimos ayer. Esto no lo habíamos visto en ningún país, y es que las sendas peatonales, en estas rutas que no había luz, bueno, inclusive estoy pensando que lo vimos en el centro, que también había luz en las calles, pero están iluminadas. Fíjense que ahí los carteles tienen la lucecita, entonces queda totalmente iluminada la senda peatonal de noche. Me pareció fabuloso. Esto me hace acordar a Vianden en Luxemburgo, que tenías el pueblito abajo, dejamos el motorhome arriba. Todo así de piedra con adoquines medio medieval. Está espectacular. Qué impresionante me parece estar caminando así como de la nada te encontrás un lugar como este. Sí, no sé, en cualquier otro lugar sería como un parque o habría que pagar un ingreso. No, muy copado. No, y abajo, ¿vos viste el pueblo? La pinta que tiene. ¡Qué belleza! ¿Viste como todo igual, todos los techos grises? No tenemos idea qué hay por acá. No, solamente estamos caminando nomás. Nosotros hemos ingresado al castillo Burg Monschau, como el pueblito. Fue fundado en el siglo XIII. ¡Qué impresionante! Antes del año 1217 lo construye la familia Monschau y la función principal era vigilar y controlar el valle del río Ruhr, que era muy importante para el comercio local. Miren la vista que hay desde acá arriba, está como en una colina, entonces se ve absolutamente todo. Y creo que lo más copado de todo esto es que este castillo no fue reconstruido. O sea, lo que se ve, hay algunas cosas que obviamente están en ruinas, pero todo lo que se ve es original. A ver. Me intriga ver qué hay acá arriba. Me encanta esto, de salir a explorar así, que no haya... O sea, no es que haya algún sendero marcado, una entrada, es como, sí, libre para caminar y explorar. Y acá se veía todo.
No, qué hermosura de lugar. Lo bien que arrancó Alemania es impresionante. Parecen pueblos sacados de un cuento. Nos venimos riendo porque ya hace varias ciudades que nos pasa lo mismo. Estos días de semana, la gran mayoría de la gente que hay recorriendo y caminando son jubilados. Así que nos sentimos, no te digo que es raro, pero creo que el promedio de edad de los turistas en este momento, en este pueblo, debe ser 70 años, me animaría a decir. Así que desentonamos. Miren qué lindo esto. O sea, un tráiler que hay estacionado en la vereda. El tren, la nieve. No, hermoso todo. Y una de las razones por las que vinimos a conocer este lugar es por lo pintoresco que tiene que ser. Además de un pueblo muy bonito, está ubicado al lado del río. Miren qué belleza. Y el día de hoy no tenemos tiempo que perder, porque encima que los días son cortos y el sol es poquito, hay que exprimirlo al máximo. Así que ya estamos de vuelta en la Jacuneta, rumbo hacia... Nuestro primer parque nacional en Europa. Ajá, ¿O no hemos estado en ninguna me parece que no. Mucha ciudad, pero poco parque. Así que nos vamos directo a la naturaleza. No puedo creer el camino hermoso que vamos a hacer, rodeado de naturaleza. Bellísimo, hacía mucho tiempo. Uy, no, la vista que hay abajo del lago, ahora después de esta curva la van a ver. Y encima con este sol que nos está acompañando. Qué lujo, qué placer y cómo te cambian las energías definitivamente Miren cuando abajo. hay sol. Miren lo que es eso. ¿Querés para acá? Sí. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Acá estamos rodeando todo el lago Ruhr. Hay un dique en algún lugar, entonces acá se forma un lago. La verdad que está divino y si uno quiere se puede navegar. Eso vimos en internet. Ahí abajo miren, están las plataformas, pero la verdad que ahora no estamos viendo ningún movimiento de embarcaciones. Y recién leíamos que es el segundo embalse más grande de toda Alemania. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And Y para terminar el día con el último rayito de sol que nos queda y ya con un frío que tengo unas ganas de meterme al motorhome calentito. Pasa que en realidad el sol es engañoso a la cámara, ¿no? O sea, fue divino el día de hoy con el sol, el cielo despejado, Pero no calienta nada. pero está recontra frío. En realidad agarré para el celular para ver cuántos grados hace. 5 grados es la sensación térmica, pero hay mucha humedad, entonces se siente ese frío que te Penetra. cala los huesos. El lugar al que hemos venido se llama Vogelsang IP y es un lugar que tiene que ver con la historia del mundo. Este lugar que estamos viendo acá fue construido entre 1934 y 1939. Se llamaba Ordensburg Vogelsang y era un complejo de entrenamiento ideológico y físico para los miembros del partido nazi. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, este lugar se transforma en un espacio de entrenamiento para soldados, primero del ejército británico y después del ejército belga.
Pero desde el año 2006 esto pasó a ser parte del Parque Nacional Eifel, que es lo que venimos recorriendo a lo largo de este video. Y esto se transformó en un centro cultural, educativo y de interpretación rodeado de esta hermosa inmensidad en la naturaleza. Qué tremendo edificio. O sea, la vista, creo que debe ser una de las vistas más lindas en cuanto a paisaje que hemos tenido en Europa. Miren esa postal. Igual es de esos lugares que me ponen un poquito la piel de gallina, ¿no? Y si uno quisiera, también hay un museo para recorrer. Vimos que tenía un valor de 12 euros por persona, pero cierra ahora a las 5. Ya está a punto de cerrar. El lugar es enorme. Pero enorme, hay construcciones. Miren que allá abajo hay como una cancha de tenis, pareciera una pista de atletismo. ¿No te hace nada? ¿Te devuelve? No, me devuelve. Supongo que no hay que hacer nada. O sea, el cartel decía que el estacionamiento cuesta 6 euros, pero que los primeros 30 minutos son gratis. Así que... bueno, veremos. vamos a salir. A ver. Ajá. Listo, Orti. Mirá, 28 minutos. ¿Sí? Entramos a las 32. Con lo justo. Las 0. Vamos a buscar un lugarcito para dormir, que tenemos marcado uno por acá cerquita. Antes de seguir viaje, queremos agradecer a Surfshark, nuestra VPN de confianza, por sponsorar este video. Y hay una gran oferta para vos, pero si no sabes de qué estamos hablando, te lo contamos rápidamente. Es una herramienta que usamos constantemente. Sus siglas significan Virtual Private Network. Virtual Private Network, que sería una red privada virtual. Lo que hace es encriptar tu información y con esto te protege cuando te conectas en redes públicas, como por ejemplo aeropuertos o cafés, y de esta manera nadie va a poder acceder a tu información. Asimismo, lo usamos como antivirus en todos nuestros dispositivos. Pero también es útil para cuando querés acceder a catálogos de series y películas que no están en el país donde vos estás físicamente. Entonces cambias tu ubicación de manera virtual y listo, vas a poder acceder a todas esas opciones que no estás pudiendo encontrar. Con la misma suscripción la puedes compartir con tu familia en dispositivos ilimitados. Si ingresás al enlace que aparece en la pantalla, surfshark.com/CIS, o utilizás el código CIS al finalizar tu compra, vas a obtener 4 meses extra. Y lo mejor es que no hay ningún tipo de riesgo, porque tenés 30 días de garantía de devolución de tu dinero. Te dejamos el link en la descripción de este video. Buenos días, arrancamos un nuevo día en Alemania. Te queremos mostrar este lugar donde pasamos la noche. Vemos en la aplicación que hay un montón de lugares que aparecen como acogida de particulares. O sea, son lugares privados, casas generalmente, o predios privados, en donde permiten que los motorhome vayan. Un montón de ellos son pagos y ofrecen algún tipo de servicio. Y ayer encontramos este. Estamos como en la parte de atrás de una, no sé si es una fábrica, un almacén de caños. Ven que ahí hay un dibujo como de un soldador. Me parece que es tipo una fábrica y tiene acá atrás todo un estacionamiento. Miren qué hermosa la vista con la que amanecimos hoy. Y ahí atrás, miren, bien atrás de la camioneta, hay un lugar de estacionamiento que tiene el dibujo de motorhome. Entonces uno puede venir a pasar la noche. En este caso puntual no había que hacer nada, ni contactarse con el dueño, nada. Simplemente decía que pases, te estaciones en ese lugar y que obviamente respetes que no tires basura, que no tires agua, nada de eso. Hay un montón que te tenés que contactar antes con la persona que te va a ofrecer el servicio, preguntarle cuánto cuesta y demás. Así que bueno, es una opción diferente también para dormir por acá. Pueblito súper tranquilo y bien chiquito acá, bien, no sé si está dentro del parque o yo creo que está bien como al límite del Parque Nacional que estuvimos recorriendo ayer. Salimos a correr esta mañana, hay un montón de como senderos marcados de bicicleta. Mirá lo que es la iglesia, la verdad es que se ve muy bonito todo. Tenemos 98 kilómetros hacia nuestro próximo destino, 1 hora 44 de viaje, así que hoy tenemos día de ruta por acá. Primera vez que vemos policía acá en Europa. Ah, ¿hubo un accidente? O sea, como policía como parada, digamos, claro, en la ruta.
Acá hay alguien con el capó abierto, un montón de autos parados. No se ve nada. No. O sea, las veces que hemos visto policía siempre ha sido como en movimiento o porque, o sea como circulando los vehículos o alguna que otra vez. Más policía por acá. Sí, allá hay un policía en la ruta. Qué raro, capaz que hubo algún accidente. No, lo que vamos a decir es que sí hemos visto, o sea, como pasar mucha policía con sirenas. En Bélgica es el donde más recuerdo tengo, pero después, o sea, no hemos visto nunca un control, no te paran, nada de nada. Así que esto fue lo más extraño que hemos visto hasta el momento. ¡Qué belleza! Miren lo que es ese castillo ahí en la montaña con todo el pueblo abajo. Hemos llegado a Cochem. ¡Qué belleza de pueblo! Miren, estamos cruzando el río Mosela. Miren la vista ahí del castillo. El pueblito se ve muy bonito, que ya vamos a salir a recorrer. Es muy bello este lugar. Miren lo que es esta postal del castillo y atrás la ciudad, el río. Miren qué hermosura el patio que encontramos hoy para la jacuneta. Vamos a dormir nuevamente en la calle, pero una callecita súper tranquila, acá a la orilla del río. Miren aquí al lado el puente, la iglesia. De ahí todo el pueblito que ya mañana lo vamos a ir a recorrer y vamos a dormir con la increíble vista al castillo. Miren lo que es esa postal, el río, todas las casas abajo y el castillo arriba. Tenemos unos 40 minutos aproximadamente caminando hasta el castillo y la recorrida dura como 1 hora aproximadamente. Se va a hacer de noche, así que nos vamos a quedar acá, vamos a aprovechar a trabajar y mañana recorremos el castillo. Y miren esto que acabo de ver frente a la jacuneta. Una máquina dispensadora, como hemos visto un montón de veces, de gaseosas o chocolates. Esta es de vino. Miren ahí todas las botellas y acá uno puede elegir vino blanco, vino tinto. Por ejemplo, hay 3 botellas, valen a partir de 8,50. Uno paga, ahí puede pagar con tarjeta también. Y acá en esta cajita de madera hay vasos. Miren la onda que tiene este pueblo. No sé cuánto será apreciar, pero miren lo que es el castillo ahí arriba, todo iluminado. Y por acá todo el pueblo que refleja en el río. Ahí hay un barco lleno de luces. No, es divino. Bien abrigaditos para salir a recorrer. Hemos estacionado la jacuneta bien pegada al río. Nos vamos a cruzar el puente, recorrer el pueblo y llegar hasta el castillo. Esta mañana salí a correr y corrí como 10 kilómetros. Así que... Y mira lo que te espera por acá. No, o sea, no solo es esto, es ver lo alto que está el castillo y que tengo que ir hasta allá. He armado un mercadito navideño, está muy lindo. Esta mañana cuando pasé no había nadie, así que se ve que abre más cerca del mediodía. Ahora es aproximadamente como la 1 por ahí. Y representa exactamente lo que habíamos leído de cómo se originaron, ¿no? Puntos de encuentro, fíjense todas las personas compartiendo, tomando algo calentito, conversando. Se ve muy lindo, la verdad. Miren lo que es esta placita, en verdad pareciera ser calle peatonal, pero es una postal. El pino de Navidad todo decorado y todas las casitas típicas atrás. La iglesia que se asoma ahí de fondo. Miren qué hermosura.
y esta pequeña callecita nos lleva directo hacia el castillo. Miren lo que es la calle. Qué bueno que acá no hay que subir con el motorhome, ¿no? No, menos mal que podemos venir caminando. Igual ayer, cuando estábamos llegando al pueblito, pasamos por unas calles complicadas. Che, ¿viste que ahí abajo había algo? ¿Tipo una cueva? Sí. A ver, vamos a ver. A ver. Me parece que es una... ¿Pinería? Sí, claramente lo dice acá el cartel, ¿ves? Claro. ¿No entendés acaso alemán? Los precios de los vinos hay a partir de 7,90. Acá un poco más caro, de 12 euros la botella. Miren, este debe ser un vino local que tiene en la etiqueta la foto del castillo. Bueno, mientras les dejo el castillo de fondo, les cuento. Llegamos acá y en esta casetita había como mucha gente. Nos acercamos a preguntar y resulta que el castillo está cerrado en estos momentos porque armaron un mercadillo navideño, como los que les estuvimos mostrando en los videos anteriores. Y la verdad que hemos visto un montón en los pueblos, caminando y recorriendo. Así que no era una opción entrar. Si uno quiere recorrer los mercadillos navideños, abrían recién a las 2:30. Y si no, nos dijo que por la mañana se puede sí hacer una visita al interior del castillo, que tiene un valor de 10 euros. Así que bueno, ahí estamos viendo qué hacemos, pero me parece que nos vamos a quedar con las ganas de entrar al castillo. Lo bueno es que para ver cómo era un castillo por dentro, ya fuimos al de Vianden, que estuvo muy bueno. Así que si no vieron ese video, ¿cuál es? ¿El 1 o el 2 de Luxemburgo? El primero, creo. Me parece que sí. Y además, por lo que hemos visto en toda nuestra vuelta que vamos a dar más luego por Alemania, no nos van a faltar oportunidades de visitar castillos. Así que no va a ser ni el primero ni el último que vayamos a visitar. No solo por Alemania, sino por Europa en general, ¿no? Así que, bueno, ustedes saben que en nuestro viaje es así. Hay cosas que tenemos como previstas, que son pocas, y la gran mayoría vamos definiendo sobre la marcha en función de lo que tenemos ganas, de cómo está el día, de si se da la situación o la oportunidad de conocer o no. Así que es eso. Y ya estamos terminando la primera quincena de diciembre. No puedo creer. Y estamos lejísimos de salir del espacio Schengen, así que no tenemos, o no tengo, ¿verdad? Porque el problema es mío, mucho más tiempo para estar por acá. Lo bueno es que ante cualquier situación te puedes tomar un avión y me quedo con el motorhome, pero no sería la idea, digamos. Pero lo bueno es saber que hay un plan B siempre. Estamos de vuelta en el pueblo, del otro lado del puente. Hay otra parte del mercadito, también con un pinito, muchos lugares para tomar algo, comer, comprar cosas. ¿Viste el castillo de fondo hacia atrás? Qué buena postal, miren ahí. Y muchos de ustedes nos habían preguntado si no íbamos a decorar la jacuneta. Hace rato, desde que venimos dando vuelta por los mercadillos, venimos en la búsqueda de un pinito de Navidad chiquitito que sea apto motorhome y no encontramos. Está muy difícil porque todas las cosas en líneas generales son bastante grandes como para una casa grande. Y después saber lo que andar paseando un pinito de Navidad un año dentro del motorhome. Claro, para la guía de motorhome siempre hay que pensar eso. No es solo que te resuelvan el momento, sino después dónde queda el resto del tiempo, que eso no se usa. Mientras vamos volviendo para el motorhome, les voy a contar algo que pasó esta mañana. Nos habíamos quedado sin agua potable para tomar porque el último lugar donde fuimos a cargar no era potable, así que no pudimos cargar. Y me bajé en un local de bebidas a comprar agua. Estaba buscando un bidón, no había, así que compré un pack de 6 botellas de 1,5 litros de agua, que por cierto, el precio estaba muy barato. Pagué 1,75 € las 6 botellas. ¿Compraste agua o soda? Otra vez compré soda, cuando volví la tuve que ir a cambiar porque
porque en lugar de agua era soda. Decía natural, en mi defensa grande. Classic, decía yo. Y era listo. azul, o sea, eso es lo peor. Claro, era re engañosa. No le saqué foto, pero bueno, decía Classic, azul, digo, chanta, esto es agua. No, era soda. Bueno, cuestión es que valía el pack de 6 botellas, 1,75 € y me cobraron 1,25 € por el reciclado de las botellas. Es decir, 25 centavos de euro por cada botella, que valía 29, o sea, casi lo mismo pagué la botella que el agua. Y entonces le pregunté al chico y me explicaba que uno paga eso, era una botella de plástico normal, no era que era un envase propio del lugar, y me contaba que en cualquier lugar de Alemania vos devolvés esa botella y te devuelven los 25 centavos de euro. De hecho, en la botella dice, cuando la devolves, está ahí especificado que te dan 25 céntimos. Así que es una súper motivación. Más que motivación, te lo están cobrando. Entonces, si vos querés recuperar esa plata, te obligan a reciclar la botella. Y también nos hemos cruzado con un montón de cruceros que se veían muy lindos, muy grandes. Se ve como la mitad del crucero dedicado a restaurante y demás, y la otra parte con habitaciones. Y me puse a investigar y efectivamente hay un montón de paseos. De hecho, yo creo que toda esta gente que ustedes pueden estar apreciando caminando acá en el puente viene de los cruceros. Porque ahí hay un chico con un cartel así que los va llevando. Por ejemplo, uno de los que vi ofrecían varios paseos que te llevan desde Basilea en Suiza hasta Ámsterdam en Países Bajos, o a la inversa, todo navegando por el río Rin. Y después, bueno, no busqué más, pero como para que se hagan una idea de valores, lo que chusmeé en internet eran unos 2.000 y pico de euros aproximadamente por 8 días de navegación. Me gustaría hacer algún plan de esos alguna vez. ¿La verdad? Navegar. Hay tantas cosas para hacer en el mundo, tantas experiencias, que cada vez que vemos algo así, digo, che, no nos va a alcanzar el tiempo para hacer todas las cosas que queremos hacer, todos los lugares que queremos conocer y vivir cosas de este tipo, porque la experiencia de viajar en motorhome está buenísima, ya la conocemos, pero seguimos teniendo pendiente, entre un montón de otras cosas, mirá, ahí atrás la del crucero. El colectivo que pasó tenía ploteado un crucero, así que deben bajar del crucero, se deben subir al colectivo y deben ir para el centro. Y además de los cruceros que les contaba Caro recién, hay un montón de estos barcos que hacen paseos acá por el río Rin. Miren, ahí se ve todo un restaurante con gente almorzando. Ya estamos... Pasá bien por la derecha, por las dudas. O sea, se supone que ya vinimos para acá para entrar. Sí, pero me da cagazo igual. Me gustaría tener una cámara arriba del techo. Pasamos. Ya... Creo que está recontra alto, pero igual. Ya estamos por salir de la ruta, tenemos varias cositas que hacer. Cargar combustible, que todavía no hemos cargado acá en Alemania, así que le vamos a contar cuánto se paga por acá. Ya hemos chusmeado todos los carteles y hemos visto que es mucho más barato. Y tenemos que ir a cargar agua potable y además agua para el uso diario. Lo bueno es que mientras tanto tenemos el agua comprada, que no es soda. Así que volvemos a la ruta, tenemos un buen rato de viaje, ya le vamos a contar para dónde vamos. Tarde y con neblina, parece que son, no sé, las 11 de la noche, miren lo que es. Desde que salimos nos agarró lluvia, primero llovizna, después lluvia y muchísima neblina. Como a las 4:30 de la tarde ya empezó a oscurecer, es impresionante lo cortito que están siendo los días y obviamente cada vez más, porque se viene cada vez más el invierno. Acá hemos salido de la autopista para buscar una estación de servicio. A veces las estaciones de servicio que están sobre la autopista suelen ser un poquito más caras, pero no siempre, así que revísenlo, les dejamos el dato. Como ya se hizo de noche, vamos a buscar algún lugar seguramente para dormir y para cargar agua. Acá estamos en la aplicación que nosotros usamos acá en Europa, Park Fortnite. Voy a filtrar ahí, por ejemplo, para buscar agua potable. Bueno, me marca un lugar acá que dice que es un área de descanso, hay unas fotos.
gratuito, hay ducha. Voy a leer los comentarios, pero me parece que no hay agua para cargar. A ver, uno puede elegir y puede traducirlo, eso está muy bueno porque es muy práctico, independientemente del idioma en el que esté cargado el comentario. Voy a leer los comentarios. Una parada rápida, pero no nos pareció adecuado para quedarnos más tiempo. Vi el grifo de agua en la gasolinera, no lo usé. El grifo de agua potable está roto para las mangueras del jardín. Comentario de hace un año atrás. Llenado gratuito de agua potable a la izquierda del edificio. Bueno, a ver si pasamos por ahí porque cerca no tenemos ningún otro. Si nos vamos a ver igual de algún lugar para dormir, para ver para dónde vamos. Ah, los verdecitos eran una buena opción, ¿o no? Sí, los verdes son lugar de motorhome gratis. O sea, por ahí el estacionamiento es gratis y los servicios. Área de autocaravana gratuita. Un buen lugar para explorar. Te cobran 3, miren, ahí si tiene costo, ahí te dice el precio. 3 euros los 40 litros de agua. Che, carísimo. Voy a seguir mirando, pero ese es el funcionamiento. Y eso que acaban de ver es algo que hacemos todos los días de nuestra vida. Para todo. No solo que para todo, sino muchas veces, porque por ahí estás en un lugar estacionado, pero tenés que ir a buscar agua o tenés que ir a descargar agua. Siempre tratamos en lo posible de hacer todo junto. Cada 2x3 siempre estamos ahí revisando, a ver, buscando el lugar que cumpla los requisitos de lo que estamos buscando. Ya sea para estacionarnos cuando vamos a recorrer una ciudad, dónde dejar el motorhome o dónde dormir. Así que yo creo que deberíamos poner un contador de tiempo de cuántas horas pasamos usando esas aplicaciones. Y hemos llegado a cargar combustible. Vi que decía 1,58 € me parece el diésel. Acá no lo dice, pero estaba en el cartel atrás. Habrá que cargar y después pagar. Vamos a ver, acá es un misterio, todas las estaciones de servicio son diferentes. Siempre lo mejor es mirar al de al lado. Mira, el de al lado se bajó, tuvo que... Listo. Está cargando, cargar y después pagar. €86. Y las últimas veces hemos estado pagando arriba de 100 € para llenar el tanque de la... 102, la última que cargamos en Países Bajos. Pero que hable inglés. Do you speak English? At pump number 4. Okay. Diesel? Yes. Yeah, please. Ticket. Yeah, please. Thank you. Bye bye. Listo, pagado. Les voy a dejar un tip o sugerencia de lo que hago. Siempre trato de decirles hola en su idioma, que en alemán es hallo, igual que en neerlandés, que es como hello, pero con una A. Y le pregunto si hablan inglés. Y si no, o sea, normalmente es como que en estas cuestiones como que le decís el número de la bomba, el combustible que vas a pagar y es como todo súper fácil. Pero si no, siempre voy con el traductor y lo tengo ahí y lo escribo, si no ante la duda agarro y les muestro el celular y le pongo, o sea, para que ellos lo lean en su idioma. Porque en líneas generales, en países como estos, no todos hablan el inglés. Lo entienden, todos te dicen como que cuando les preguntas si hablan, te dicen un poquito, pero... ¿Y algo cómo te fue? ¿Hablaba? Me dijo little bit. Pero le dije pump number 4, diesel, ok. Card, ya. Claro, no es que te vas a poner a charlar de la vida. Claro, ¿no? no. El combustible. Claro. Ya tenemos tanque lleno de combustible, vamos ahora por el agua y lugar para dormir. Llegamos a otra estación de servicio que vimos que tenía marcado un punto para cargar agua. Miren, por ejemplo, esta está sobre la ruta, o sea, al lado de la autopista, y el precio, acabo de ver, es de 2 y pico, mira. Miren, 2,12, el mismo diésel que cargamos nosotros allá, a 1,58. Es tremenda la diferencia de precio, así que tengan cuidado con ese detalle. Me parece que es ese coso que está ahí, a ver. Acá. Planazo, unas pastas. Ravioles con crema y queso. Y el vinito que compramos en el súper el otro día que hemos tomado mejores, pero se deja tomar. Estamos viendo una serie que se llama The Morning Show. La verdad es que nos tiene muy entretenidos. Y siendo las 10:15 de la noche, lo cual es tardísimo para estos países, vamos a terminar nuestro día y nos vamos a ir a descansar. La verdad que arrancó muy bien y muy intenso Alemania, pero todavía tenemos mucho por recorrer. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte las próximas aventuras. Nos vemos en un próximo video.